Muy buenos días, profesor, compañeros todos. En la mañana de hoy, el grupo al que pertenezco, integrado por Neira, Xiomara, Angélica, María y mi persona, Claribel, tendremos la oportunidad de exponerles el trabajo grupal número 1 correspondiente a la cátedra de Seminario de Investigación, impartida por el profesor Emanuel Calderón. Para iniciar, tenemos una pequeña invocación religiosa. Dios Todopoderoso, en este día queremos darte las gracias por darnos el don de la vida. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, ampliando nuestros conocimientos. Bendice e ilumina a nuestro profesor, a todos nuestros compañeros. Que todas nuestras palabras sean sabias como las tuyas. Haznos más inteligentes y personas humildes de corazón. Señor, estas son tus palabras. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Por eso pido, mi Dios, hazte presente en nuestra exposición. Queremos, Señor, ser testigos de tu luz en medio del mundo. Señor, y por eso pedimos tu ayuda. Creemos en tu evangelio y somos testigos del milagro de tu palabra, y por ello sembramos los caminos de tu amor. Queremos darte las gracias, Señor, por los logros alcanzados hasta el momento y ser testigos de los que faltan. Esos que nos alientan a continuar en la tarea, aún en medio de las dificultades. Qué magnífica tarea tenemos encomendada. Si esta obra es tuya, confiamos en que harás germinar el esfuerzo y empeño que en ella ponemos. Amén. Para iniciar el tema, iniciaremos con el concepto entrevista estructurada o dirigida. La entrevista estructurada o dirigida, según la cita textual, significa que se efectúa con base a un cuestionario y con una cédula que se debe llenar a medida que se desarrolla. Para mí, la entrevista estructurada o dirigida es una entrevista en base a la entrevista. O sea, ya lo que vamos, las preguntas que vamos a hacer a la persona entrevistada. Entrevista no estructurada. Su cita textual nos dice que es cuando el entrevistado efectúa la entrevista, tomando como base un guión, pero las preguntas son abiertas y no tienen una estandarización. Para mí, la entrevista no es estructurada, sin un orden preestablecido. Las preguntas se van realizando de acuerdo a la respuesta. O sea, ¿verdad? Que de acuerdo a las respuestas, tema, prácticamente como si tu escala de actitudes y opiniones. Según su cita textual, el concepto es, son instrumentos que miden la intensidad de las actitudes y opiniones de una población hacia un fenómeno. Para mí, la escala de actitudes es un medio más, actitudes, sí, en general, de un grupo de personas respecto a un tema de interés, ¿verdad? Y esto nos... La escala de medición definición textual nos dice que es formas o opciones a través de los cuales se pueden medir los fenómenos o clasificarlos de acuerdo a nuestro interés. Esquema. Según su cita textual, esquema es una representación de las relaciones y investigación. Para mí el esquema son los que nos explican mejor algunos conceptos, ya que nos los resume de manera más directa y clara, o sea, de manera como más sistematizada. Nos da la idea, nos ayuda a entender, por ejemplo, en un módulo, las ideas principales. ¿Por qué? Porque la podemos realizar en un esquema. Para continuar, la compañera Angélica. Como primer concepto, tengo procedimiento. Su definición, secuencia cronológica de operaciones para realizar
propio. Es un método, un esquema, una forma de hacer las cosas y en el recuadro está la imagen correspondiente a la palabra procedimiento. Proceso. Definición, conjunto de etapas o pasos realizados para llevar a cabo una función. Concepto propio. Es una secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada para alcanzar un objetivo o un fin correcto. Rango. Definición. Diferencias entre el número más alto y más bajo de una serie de frecuencias. Concepto propio es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ello, comparte unidades con los datos. Como lo ven en la imagen, está el rango más alto, el rango más bajo, y ahí llega como a una mediana o un valor intermedio. Como siguiente palabra tengo serie de frecuencias. Su definición, presentación de los datos observados en forma agrupada. El concepto propio es la organización en forma de tabla que facilita la obtención de la información que contiene los datos, como lo ven en dicha imagen. Síntesis, método que procede de lo simple a lo compuesto, de los elementos al todo, integración de las partes aisladas en un conjunto que unifique todos los elementos. Como concepto propio, indico que es un resumen que contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia, que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. Para continuar, mi compañera Luz Meira. Concepto. Técnica es un conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Concepto propio, herramienta o habilidad que uno usa para beneficiar a los estudiantes para producir mejores resultados en el aprendizaje. Teoría es el conjunto de conceptos categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad. Concepto propio, conjunto de ideas u opiniones que uno específico aspecto de la realidad. Validez se refiere a que la clasificación o resultado obtenido mediante la aplicación de instrumentos mida lo que realmente se desea medir. Concepto propio, alcance que usamos para medir nuestras ideas que queremos reflejar. Variable independiente se refiere al fenómeno que se intenta explicar y que es el objeto de estudio a lo largo de la investigación. Concepto propio, objetivo de nuestro estudio sobre la cual nos centramos en la investigación general. Variable independiente son todas aquellas factores o elementos que explican un fenómeno o la conducta de este. Concepto propio es el interés que uno tiene para comprender un estudio que se está llevando a cabo. Tenemos a mi compañera. Para continuar tenemos estudio confirmatorio. Definición. Se efectúa cuando existe información basada en el marco teórico y en los resultados de estudios exploratorios o descriptivos previos, a fin de poner a prueba las teorías que pretendan explicar el fenómeno. Concepto propio. Investigaciones que han sido objeto de descripciones, comparaciones, análisis y explicaciones. Estudio de campo. Definición. Son investigaciones que se realizan en el medio ambiente donde se desarrolla el problema que se va a investigar. Concepto propio. Proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos y tal y como se presentan sin manipular las variables. Siguiente concepto. Estudio descriptivo. Sirve para describir las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar.
Concepto propio. Son estudios observacionales y que no se manipula el factor de estudio. Se observa lo que ocurre con el fenómeno en condiciones naturales y en la realidad. Estudio exploratorio. Su objetivo es auxiliar al investigador a definir el problema, establecer hipótesis y definir la metodología para formular un estudio de investigación definitivo. Concepto propio. Es un estudio que se realiza por el cuestionamiento de una pregunta. Se obtiene de la posibilidad de llevar a cabo una investigación más compleja o con mayor profundización de un tema. Último concepto, estudio final o definitivo. Se realiza después del estudio piloto para establecer conclusiones definitivas y elaborar el reporte. Concepto propio, estudio que se realiza luego de concluir la investigación para confirmar las variables y conclusiones. Para continuar, tenemos a mi compañera Xiomara. Dando a continuación a las palabras del glosario, índice, definición, es la presentación ordenada de la estructura y contenido del trabajo destacado en los temas y subtemas. Concepto propio, es la presentación donde se ordena de forma numérica el contenido de un trabajo de investigación. Introducción, definición, sirve para iniciar y motivar al lector en el estudio del informe. La introducción indica cuál es el tema y enfoque e importancia. Concepto propio. Es un párrafo en el que se describe lo más brevemente posible los motivos que ha llevado a realizar el estudio, las tareas o la investigación, el procedimiento utilizado y el objetivo que se pretende alcanzar. Inferencia. Inferir, conclusión o consecuencia de incluir una cosa de otra. Concepto propio. Es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Marco teórico. Definición. Es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teoría que sirve como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación. Concepto propio. Es un concepto y los conceptos son clave para nuestro trabajo. Mediana, medida o valor que se divide una serie de frecuencias en dos partes iguales. Concepto propio, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando esto está ordenado de menor a mayor. Conclusión. Consideramos de mucha importancia de conocer los diferentes términos de palabras básicos que se utilizan en investigación, ya que nos permitió crear nuestros propios conceptos a través de nuestro conocimiento. La investigación es el motor por la cual nos permite la búsqueda de soluciones y situaciones que permitirá la innovación en el aprendizaje. También nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, ya que permite ampliar los conocimientos de las personas en formas concretas. Este proceso permite la evolución del humano, ya que permite que se desarrolle y progrese por medio de los conocimientos adquiridos. Muchísimas gracias.